Esta presentación forma parte del Programa de Servicios de Acceso Legal para Familias Reunificadas, LASRF, por sus siglas en inglés, o LASRF. Mi nombre es Karen y formo parte del equipo de LASRF. Trabajo para la Oficina Ejecutiva de Revisión de Casos de Inmigración, o EOIR, por sus siglas en inglés, o EOIR, que gestiona el programa de LASRF. Hoy haré una presentación sobre lo que es el programa de LASRF y los servicios legales disponibles para los miembros confirmados de la clase de la señora L y los familiares adicionales calificados. Si no sabe si usted es un miembro confirmado de la clase de la señora L o un familiar adicional calificado, póngase en contacto con el programa de LASRF después de esta presentación para confirmar que la información que contiene se aplica a usted. Puede ponerse en contacto con el programa de LASRF llamando al 703-756-8094 o enviando un correo electrónico a ms.l.ses@usdoj.gov. Pondremos esta información de contacto en el buzón de preguntas y respuestas o la caja de chat. Antes de empezar la presentación, tengo unas notas. En primer lugar, les quiero recordar la presentación de hoy se está grabando para fines de documentación de la EOIR. En segundo lugar, esta es una orientación en grupo. Daré información general sobre el acuerdo de conciliación de la señora L, el programa de LASRF y algunas opciones legales que están disponibles para ciertos miembros de la clase de la señora L y familiares adicionales calificados. Sin embargo, no puedo responder a preguntas específicas relacionadas con su caso particular durante esta presentación en grupo. En tercer lugar, sus cámaras están desactivadas y los micrófonos silenciados. Por último, a lo largo de la presentación pondremos enlaces a sitios web importantes en el buzón de preguntas y respuestas o la caja de chat. Para acceder al buzón de preguntas y respuestas, presione el icono con 3 puntos situado en la parte inferior derecha de su pantalla. También puede utilizar el buzón de preguntas y respuestas para hacer preguntas. Por favor, haga preguntas o comentarios generales. No incluya ninguna información personal sobre su caso cuando haga preguntas. Sus preguntas solo serán visibles para los panelistas y los organizadores, y los nombres de las personas que hagan preguntas no se compartirán. Ahora, comencemos la orientación en grupo de hoy. Como ya he mencionado, mi nombre es Karen y trabajo para la Oficina Ejecutiva de Revisión de Casos de Inmigración, EOIR, que forma parte del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. El propósito de la orientación de hoy es que conozca los servicios legales que están a su disposición en virtud del acuerdo de conciliación de la señora L y cómo acceder a estos servicios. También le presentaré algunos de los conceptos legales fundamentales que son pertinentes para los miembros de la clase de la señora L y los familiares adicionales que reúnen los requisitos. El programa de LASRF ofrece otras orientaciones que proporcionan detalles sobre estos conceptos legales, incluyendo el permiso condicional, parole en inglés, la autorización de empleo y el asilo. La presentación de hoy es solo una descripción general. Si tiene papel y bolígrafo, le recomendamos que tome notas hoy para ayudarle a recordar los conceptos básicos. Mientras escucha, trate de pensar en su caso de migración y en los servicios legales que necesita. Por ejemplo, ¿necesita renovar su permiso condicional o su autorización de trabajo? ¿Necesita responder a una solicitud de pruebas del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos, o UCIS, por sus siglas en inglés? ¿Desea solicitar asilo? Esta presentación debería ayudar a responder a estas preguntas. Como ya he mencionado, esta presentación es estrictamente para las personas que han sido confirmadas como miembros de la clase de la señora L o como familiares adicionales calificados.
La información de esta presentación no se aplica a nadie más. Debe recordar que trabajo para la Oficina Ejecutiva de Revisión de Casos de Migración, EOIR, que forma parte del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Esto me convierte en una empleada del gobierno. No soy su abogada ni su representante. Es muy importante que sepa que la información proporcionada durante esta presentación, incluyendo cualquier cosa comunicada oralmente o por escrito, no constituye asesoramiento legal y no constituye ninguna opinión legal mía ni del Departamento de Justicia. Con eso, comencemos revisando el acuerdo de conciliación de la señora L, lo que significa ser un miembro de la clase de la señora L o un familiar adicional calificado. En 2018, se presentó una demanda colectiva contra el gobierno de Estados Unidos en nombre de ciertas familias que fueron separadas unas de otras en la frontera de Estados Unidos con México. En diciembre de 2023, el gobierno de los Estados Unidos llegó a un acuerdo con estas personas. Esto se llama el Acuerdo de Conciliación de la señora L. El Acuerdo de Conciliación de la señora L proporciona ciertos beneficios a los miembros del grupo de la señora L y a los familiares adicionales calificados. Entre los beneficios que son disponibles a los miembros de la clase y los calificados familiares adicionales se encuentran servicios de salud conductual, asistencia para determinados cuidados médicos, ayuda para la vivencia y servicios legales de migración. Es posible que ya haya recibido algunos de estos servicios de organizaciones como la Organización Internacional para las Migraciones, IOM por sus siglas en inglés, o la familia de agencias, Seneca. También es posible que ya haya recibido algunos servicios legales de otras organizaciones. A partir de ahora, personas como yo que trabajamos para el gobierno proporcionaremos orientaciones legales a los miembros de la clase de la señora L y a los calificados familiares adicionales. Quizás se pregunte, ¿qué servicios legales hay disponibles? El Programa de Servicios de Acceso Legal para Familias Reunificadas ofrece 3 tipos de servicios. En primer lugar, ofrecemos orientaciones en grupos en las que puede informarse sobre el sistema de migración de Estados Unidos, sus derechos y sus opciones de inmigración. La presentación de hoy es un ejemplo de orientación en grupo. A continuación, ofrecemos talleres grupales, en los que puede aprender a completar documentos legales y solicitudes de migración como el permiso condicional, la autorización de empleo y las solicitudes de asilo. Por último, ofrecemos lo que llamamos referencia a abogados pro bono o abogados voluntariados, para tratar de ponerle en contacto con un abogado o representante para que le ayude a usted. No todos son elegibles para los servicios legales que ofrece este programa. Depende si usted es un miembro de la clase o familiar adicional calificado. Los miembros de la clase de la señora L son elegibles para todos los servicios de LASER, de los que acabamos de hablar. Esto incluye ayuda para completar solicitudes de migración como las de asilo. Los familiares adicionales calificados solo tienen derecho a recibir ayuda con las solicitudes de permiso condicional y autorización de empleo. Sin importar si usted es un miembro de la clase de la señora L o un familiar adicional calificado, no puede recibir asistencia legal del programa de LASER si ya tiene un abogado representante. Si usted tiene un abogado representante, entonces ellos deben ser capaces de responder a sus preguntas de migración, proporcionar asesoramiento legal y ayudarle a completar las solicitudes de migración. Los servicios legales que ofrecemos están disponibles tanto en persona como a través de Internet, como la presentación de hoy. Los servicios a distancia están disponibles semanalmente. No deje de visitar la página web de LASER para consultar la lista de servicios a distancia programados. Pondremos un enlace en la página web en el buzón de preguntas y respuestas o la caja de chat. Les daré un minuto para que lo escriban.
Los servicios en persona están disponibles si usted los pide y si se prestan en oficinas regionales de todo el país. Estos servicios legales están disponibles en varios idiomas. Solo tiene que comunicar al programa cuál es el mejor idioma para usted. Ahora que comprende los servicios legales que están a su disposición a los miembros de la clase de la señora L y de los familiares adicionales calificados, asegurémonos de que comprende sus derechos y obligaciones legales. Esta información es muy importante, así que preste mucha atención. En primer lugar, tiene derecho a solicitar ciertos beneficios de migración, entre ellos, permiso condicional y renovación del permiso condicional, o parole por inglés. Si recibe el permiso condicional, tendrá permiso para permanecer en Estados Unidos durante un determinado periodo de tiempo, generalmente 3 años. Puede solicitar la renovación de su solicitud de permiso condicional y hablaremos de este proceso más adelante en la presentación. También tiene derecho a solicitar una autorización de empleo. Necesita autorización de empleo o permiso de trabajo para trabajar en Estados Unidos. La autorización de empleo suele durar lo que dura su permiso condicional. Si quiere trabajar después de la fecha de vencimiento de la autorización de empleo, puede pedir al gobierno que se la renueva. También tiene la posibilidad de presentar otras solicitudes de migración. Esto incluye la posibilidad de solicitar asilo. Existe un proceso especial para que los miembros de la clase de la señora L soliciten asilo. El programa de LASSORF ofrece una orientación en grupo para explicarle cómo funciona. Ahora bien, lo que voy a decir es especialmente importante. El hecho de que tenga derecho a solicitar algo no garantiza que vaya a recibirlo. Por ejemplo, si presenta una solicitud de permiso condicional, pero no incluye todas las pruebas necesarias, es posible que el gobierno deniegue su solicitud y no pueda permanecer en los Estados Unidos. Por eso es importante asegurarse de preparar cuidadosamente cualquier solicitud de inmigración y siempre seguir las instrucciones del gobierno. También tiene derecho a contratar a un abogado representante por su cuenta. Esto significa que tiene derecho a contratar a un abogado representante legal, pero el gobierno no le proporcionará uno. Un abogado no es el único que puede representarlo en su caso de inmigración. Hay personas denominadas representantes acreditados que han sido aprobados por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos para representar a personas en su caso de inmigración. Hay 2 tipos de representantes acreditados. Los representantes parcialmente acreditados pueden representarlo ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos, USCIS, por sus siglas en inglés. Esta es la agencia gubernamental en la que puede presentar solicitudes de permiso condicional y autorización de empleo. También puede presentar otras solicitudes, incluyendo algunas solicitudes de asilo ante el USCIS. Los representantes plenamente acreditados pueden representarlo ante el USCIS, al igual que los representantes parcialmente acreditados, pero ellos también pueden representarlo ante el Tribunal de Migración. Debe tener cuidado al buscar un abogado representante, porque hay algunas personas que pueden mentirle o aprovecharse de usted. Esto se llama fraude. Debe tener en cuenta que los notarios en Estados Unidos no son abogados con licencia en Estados Unidos, ni representantes autorizados. Por lo tanto, estos notarios no deben preparar sus solicitudes de migración y no pueden representarlo en su caso de migración. Con independencia de lo anterior, también tiene derecho a representar a sí mismo ante el USCIS y las Cortes de Inmigración. Como he mencionado antes, el programa de LASSORF también puede tratar de ponerlo en contacto con un abogado representante. Sé que esto es mucha información. Detengámonos un momento antes de empezar con el siguiente tema, sus obligaciones legales.
Bien, ahora que hemos hablado sobre sus derechos legales, pasemos a sus obligaciones legales. Preste mucha atención, porque puede haber graves consecuencias migratorias si no cumple con todas sus obligaciones legales. En primer lugar, debe asistir a todas sus audiencias, citas y entrevistas de migración. Esto incluye lo siguiente: audiencias en los tribunales de migración o cortes de migración, entrevistas de LUCIS y citas para controles biométricos o citas de huellas. Debe asistir a todas sus audiencias, citas y entrevistas, aunque no tenga abogado ni representante. Si falta alguna de sus audiencias, entrevistas o citas, el gobierno puede denegar sus solicitudes de migración y en determinadas circunstancias podría ordenar su expulsión de los Estados Unidos. Esto me lleva a otra de sus obligaciones. Usted debe notificar a LUCIS y a EOIR cada vez que se mude o cambie su información de contacto. Déjeme decirlo otra vez. Si usted se muda o cambia su información de contacto, usted debe informarle al gobierno. Si no le informa al gobierno que se mudó o cambió su información de contacto, entonces puede perder información importante, incluyendo las decisiones sobre sus solicitudes de inmigración. Esto es tan importante que voy a repetirlo una vez más. Si se muda o cambia su información de contacto, debe informarle al gobierno. Si está en su proceso de Tribunal de Migración, tiene que presentar el formulario E33, Cambio de Dirección, Información de Contacto, ante el Tribunal de Migración en un plazo de 5 días desde que se mudó o cambió su información de contacto. Si no se encuentra en un proceso en un tribunal de inmigración, pero ha presentado una solicitud ante LUCIS, como una solicitud de permiso condicional o de autorización de empleo, deberá presentar el formulario AR11, Tarjeta de Cambio de Dirección para Extranjeros, ante LUCIS en un plazo de 10 días tras la mudanza. Si se encuentra en un proceso en un tribunal de migración y ha presentado una solicitud a LUCIS, debe informar tanto al Tribunal de Migración como a LUCIS de que ha cambiado su dirección, presentando el formulario E33 y el formulario AR11. Estos formularios están disponibles en el Internet. Publicaremos enlaces a estos formularios en el buzón de preguntas y respuestas o la chat box. Otra obligación importante es completar todas las solicitudes de migración en inglés. Esto significa que cualquier solicitud que presente para obtener permiso condicional, autorización de empleo o asilo debe de estar en inglés. Es probable que tenga que presentar pruebas en apoyo de sus solicitudes de migración. Cualquier prueba que presente con su solicitud debe estar en inglés o incluir una traducción al inglés con un certificado de traducción. Por ejemplo, algunas solicitudes de migración requieren que presente una prueba de su identidad. Si decide presentar un pasaporte como prueba de su identidad y el pasaporte no está en inglés, debe incluir una traducción de la información del pasaporte junto con un certificado de traducción firmado. Puede encontrar un modelo de certificado de traducción en la página web de LASERF de este programa. A continuación, voy a ofrecerle un breve resumen de algunas solicitudes de migración que podrían ser relevantes para usted. Tenga en cuenta que esto es solo una introducción básica a algunos de estos conceptos legales. En otra ocasión tendrá la oportunidad de asistir a una presentación más detallada sobre estas solicitudes de migración. Permiso condicional. Como miembro de la clase de la señora L o familiar adicional calificado, tiene derecho a solicitar el permiso condicional o parol en inglés, como parte del acuerdo de conciliación de la señora L. ¿Qué es el permiso condicional? El permiso condicional es un permiso para permanecer en Estados Unidos durante un periodo de tiempo temporal. El permiso condicional para los miembros de la clase de la señora L y los familiares adicionales calificados
Suele durar 3 años. Si desea permanecer en los Estados Unidos más tiempo que su periodo de permiso condicional, puede solicitar la renovación del permiso condicional para pedir al gobierno permiso para permanecer en los Estados Unidos durante otros 3 años. Para solicitar el permiso condicional o la renovación del permiso condicional, debe presentar el formulario I-131, solicitud de documentos de viaje, documentos de permiso condicional y registros de llegada-salida ante el LUCIS. El formulario I-131 está disponible en el sitio web de LUCIS en www.uscis.gov/I-131. Publicaremos el enlace al formulario en la chat box. No olvide que, como todas las solicitudes de migración, deben completar el formulario I-131 en inglés. Hay 3 tipos diferentes de permiso condicional que son más aplicables a los miembros de la clase y a los calificados familiares adicionales. El permiso condicional humanitario es para personas que se encuentran fuera de Estados Unidos y solicitan entrar a Estados Unidos por un periodo temporal. Por ejemplo, alguien que vive en México y solicita permiso condicional para entrar a Estados Unidos está solicitando permiso condicional humanitario. El permiso de permanencia temporal en el país es para personas dentro de los Estados Unidos que solicitan permanecer en los Estados Unidos por un periodo temporal. Por ejemplo, alguien de México que vive en Nueva York y solicita permiso condicional para permanecer en Estados Unidos está solicitando el permiso de permanencia temporal en el país. El permiso avanzado de viaje es para personas dentro de Estados Unidos que quieren viajar al extranjero y volver a entrar a Estados Unidos. Por ejemplo, si el gobierno de Estados Unidos concede el permiso condicional a alguien de México que vive en Nueva York, esa persona debe solicitar el permiso avanzado de viaje antes de viajar al extranjero. De lo contrario, no podrá volver a entrar a los Estados Unidos. Hablemos ahora sobre la autorización de empleo. Si desea trabajar mientras está en Estados Unidos, primero el gobierno debe concederle la solicitud de autorización de empleo. Para solicitar la autorización de empleo, por lo general es necesario presentar un formulario I-765, solicitud de autorización de empleo, después de recibir el permiso condicional. El formulario I-765-765 es disponible en el sitio web de LUCIS en www.uscis.gov/I-765. Añadiremos un enlace de este formulario en el buzón de preguntas y respuestas o la chat box. Si el gobierno de Estados Unidos concede su solicitud de autorización de empleo, UCIS le enviará por correo un documento de autorización de empleo, EAD, por sus siglas en inglés, o EAD. Este es un permiso de trabajo. Su autorización de empleo suele ser válida durante el mismo periodo que su permiso condicional. Si su autorización de empleo vence, no podrá trabajar en Estados Unidos a menos que el gobierno acepte renovarla. Usted puede solicitar la renovación de su autorización de empleo por separado o cuando presente su solicitud de renovación del permiso condicional. UCIS creó guías para ayudarle a los miembros de la clase y a los familiares adicionales calificados a solicitar el permiso condicional y la autorización de empleo. Los enlaces a estos guías, que también explican cómo renovar su permiso condicional y autorización de empleo, están disponibles en la página de web de LASER. También añadiremos estos enlaces en el buzón de la chat box. Notificaciones de LUCIS. Usted enviará cualquier solicitud de permiso condicional o autorización de empleo a LUCIS. Esta es la agencia gubernamental que decidirá si concede o deniega sus solicitudes.
Después de que Lucis revise su solicitud, usted recibirá una notificación por correo con los resultados de su solicitud. Si Lucis acepta su solicitud, recibirá una notificación de aprobación. Si Lucis requiere pruebas adicionales para tomar una decisión sobre su solicitud, usted recibirá una solicitud de pruebas, pidiéndole que proporcione pruebas adicionales para ayudarlos a tomar una decisión sobre su caso. Si Lucis tiene la intención de negar su solicitud, usted recibirá un aviso de intención de negación, explicando el motivo de la denegación y dándole tiempo para responder. Si el Lucis deniega su solicitud, recibirá un aviso de negación. Si el Lucis deniega su solicitud, aún puede apelar. Si ha recibido una solicitud de pruebas, un aviso de intención de negación o un aviso de negación de Lucis, asista a la orientación de grupo este jueves a las 12 p.m. hora del este, donde comentaremos estos temas en mayor detalle. El último tema que hablaré de hoy es el asilo. La ley de asilo es complicada. Por ahora, solo voy a proporcionar una breve introducción al asilo y cómo solicitarlo. El asilo es una forma de alivio migratorio que los miembros de la clase de la señora L, los calificados familiares adicionales y algunos otros extranjeros pueden solicitar si temen ser perseguidos en sus países de origen por uno de los 5 motivos protegidos, que cubriré en un momento. Para tener derecho a que se le conceda asilo, debe demostrar, entre otras cosas, que abandonó su país de nacionalidad o si usted no tiene patria, el país en el que residió habitualmente por última vez. Además, debe demostrar que no puede o no desea regresar a ese país o que no puede beneficiarse de la protección de ese país porque ha sido perseguido en el pasado por un motivo protegido o porque tiene fundados temores de ser perseguido por un motivo protegido. Los 5 motivos protegidos son la raza, religión, nacionalidad, opinión política y pertenencia a un grupo social determinado. Como ya he dicho, la ley de asilo es complicada. Existen muchos otros factores que deben tener en cuenta a la hora de decidir si solicita asilo. Entre ellos, si alguna de sus acciones pasadas, como conducta criminal, lo descalifica para obtener asilo. Para solicitar asilo, debe presentar el formulario I-589, Solicitud de Asilo y de Retención de la Deportación. Dependiendo de sus circunstancias personales, deberá presentar el formulario I-589 a Lucis o al Tribunal de Migración. La solicitud de asilo está disponible en el sitio web de Lucis. Pondremos el enlace en la solicitud en el buzón de preguntas y respuestas o la chat box. Recuerde, si presenta la solicitud, debe de estar en inglés. Si el gobierno de los Estados Unidos le concede la solicitud de asilo, usted puede permanecer en los Estados Unidos a menos que cometa ciertos delitos, recibir autorización de empleo y hacer una solicitud para traer a ciertos miembros familiares a los Estados Unidos. En virtud del acuerdo de conciliación, los miembros de la clase de la señora L pueden solicitar asilo por un proceso especial. Este proceso especial solo se aplica a los miembros de la clase de la señora L y no se aplica a los familiares adicionales calificados. Si usted es miembro de la clase de la señora L y desea obtener más información sobre cómo solicitar asilo, puede asistir a una próxima orientación en grupo. Los abogados y representantes legales también pueden ayudarlos a solicitar asilo. Como ocurre con muchas solicitudes de migración, existen plazos estrictos para la presentación de solicitudes de asilo. Para los miembros de la clase de la señora L, estos plazos dependen de varios factores, entre ellos, cuándo fue confirmado como miembro de la clase de la señora L, si está en proceso de deportación, o si ya tiene una orden de deportación. Algunos plazos de presentación de asilo son tan breves como el 11 de diciembre de 2025.
Con frecuencia hay que reunir muchas pruebas para respaldar la solicitud de asilo, por lo que es importante no esperar hasta último minuto si desea presentar la solicitud. De nuevo, esta información se explicará más detalladamente en una próxima orientación de grupo sobre asilo. Hay muchos más tipos de solicitudes de migración. Hoy hablamos del permiso condicional, la autorización de empleo y el asilo. Es posible que también oiga hablar de otras solicitudes de migración, como la retención de la deportación, protección en virtud de la Convención contra la Tortura, estatus especial de migrante juvenil, visas U, visas T y ajuste de estatus. El programa de LASSOR proporcionará orientaciones rutinarias sobre estos temas a los miembros de la clase de la señora L. Publicaremos un calendario de las futuras orientaciones en grupo en la página web de LASSOR. Y no olvide que tiene derecho a contratar a un abogado. Puede encontrar a un abogado representante acreditado que lo ayude con su solicitud. Todos los plazos de presentación se aplican a usted, sin importar si tiene representación legal. Si tiene preguntas sobre su caso particular, debe hablar con un abogado representante. El programa de LASSOR puede tratar de ponerlo en contacto con un abogado representante voluntariado. Visite el sitio web del programa de LASSOR para obtener más información y recursos. Pondremos la dirección web en el buzón de preguntas y respuestas en la chat box una vez más. Para solicitar servicios adicionales relacionados con su caso de migración, llame al 703-756-8094 o envíe un correo electrónico a ms.l.services@usdoj.gov. Esta semana tendremos otras dos orientaciones. Mañana, miércoles, tendremos una presentación sobre cómo renovar su permiso condicional, parol, o autorización de empleo. El jueves tendremos una presentación sobre cómo responder a las solicitudes de pruebas, avisos de intención de negación y avisos de negación. Y se puede acceder utilizando los enlaces en el correo electrónico que les enviamos. Como último recordatorio, la información contenida en esta presentación solo se aplica a los miembros confirmados del grupo de la señora L y a los familiares adicionales calificados. Soy una empleada del gobierno y no soy su abogada o representante. La información proporcionada en esta presentación, incluyendo cualquier cosa comunicada oralmente o por escrito, no es asesoramiento legal y no constituye ninguna opinión legal por parte de la presentadora o del Departamento de Justicia. Gracias por asistir a la presentación de hoy. Tenemos tiempo para algunas preguntas, pero recuerde que sus preguntas deben ser generales y no específicas de su caso. Puede enviar su pregunta por escrito utilizando el chat box. Para acceder a este chat box o buzón de preguntas y respuestas, presione el icono con 3 puntos situado en la parte inferior derecha de su pantalla. Por favor, haga preguntas o comentarios generales. No incluya ninguna información personal sobre su caso cuando hace preguntas. Sus preguntas solo serán visibles para los panelistas y organizadores, y los nombres de las personas que hagan las preguntas no se compartirán. Ahora voy a chequear a ver si tenemos cualquier pregunta. Ok, no miro que tengamos preguntas hoy en día, pero siempre pueden llamarnos o mandar correo electrónico y responderemos a sus preguntas. Una vez más, gracias por asistir a la orientación en grupo de hoy. No se olvide de la orientación de grupo mañana miércoles sobre el permiso condicional y la renovación de autorización de empleo y de la presentación el jueves sobre cómo responder a las notificaciones de LUCIS. De nuevo, el número de teléfono para contratar el programa de LASSOR es 703-756-8094 o correo electrónico a
ms.l.services@usdoj.gov. No dude en ponerse en contacto con nosotros. Disfrute el resto del día. Muchas gracias.